Vale, pues son justo las 7, vamos a empezar. Vale, bueno, me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Alejandra, soy Alejandra Benito y soy dietista nutricionista en el centro Aleris. Que bueno, también para los que no conozcáis Aleris, le podéis seguir en redes. Este webinar va sobre recomendaciones básicas en embarazo vegetariano. Empezaremos, a ver, que no me deja ahora. Vamos a empezar a ver los aspectos importantes durante el embarazo vegetariano. Muchos de ellos son comunes a un embarazo no vegetariano, pero bueno, creo que es importante que sepamos en qué fijarnos y en qué poner un poquito más de hincapié, ¿vale? Y la segunda parte del webinar se va a centrar en alimentación saludable en embarazo vegetariano. Hablaremos del método del plato, de cómo organizar la alimentación y también tendremos en cuenta algunos aspectos de seguridad alimentaria, ¿vale? Que, bueno, insisto, muchos son comunes también a embarazo no vegetariano, pero que es algo importante en esta etapa. Vale. Antes de empezar a meternos en materia, sí que me gustaría comentar que, bueno, desde hace ya algunos años, muchas sociedades científicas, entre ellas la Academia de Nutrición y Dietética, se posicionaron respecto a las dietas vegetarianas, ¿vale? Indicando que si están bien planificadas, incluyendo las dietas veganas, si son saludables, si se adaptan nutricionalmente y a las necesidades de la persona, van a proporcionar beneficios a la salud y al tratamiento de ciertas enfermedades y además al medio ambiente. Esto no lo pone en la diapositiva, pero os la añado. Estas dietas son además apropiadas para todas las etapas del ciclo vital. Aquí se incluye embarazo, que lo vamos a ver hoy, también se incluye lactancia, infancia, niñez, vejez, adolescencia, edad adulta, en este caso atletas, ¿vale? Pero, bueno, lo único importante es que estén adaptadas y planificadas, ¿vale? Pues empezamos. Una de las características del embarazo es que van a aumentar las necesidades energéticas, ¿vale? Al final, durante el embarazo hay una serie de adaptaciones fisiológicas que están destinadas a mantener a la madre y al bebé sanos. Tres de estos aspectos son estos que aparecen aquí. Aumenta la formación de tejidos, al final estamos formando una nueva vida, o sea que tiene todo el sentido. Hay una gran importancia de los depósitos grasos, tanto de un mayor depósito graso para la posterior lactancia, para la viabilidad del niño y de la madre, como también una movilización de los depósitos grasos que sirven de sustrato al niño, ¿vale? O sea que es importante este aspecto. Y luego además un aumento del volumen sanguíneo. Pensemos que el niño se alimenta, o el bebé se alimenta a través de nosotras, ¿vale? Entonces también aumenta el volumen sanguíneo y todo esto también hay que sumarle que hay un mayor gasto cardíaco y un mayor gasto respiratorio para asegurar un mejor intercambio de gases. Es decir, todo esto vamos a resumirlo en que hay un mayor consumo de energía y, por tanto, ¿vale?, las necesidades energéticas de la madre van a aumentar. Durante el primer trimestre, estas necesidades no aumentan muchísimo, ¿vale? Más o menos se mantienen igual, pero durante el segundo y el tercer trimestre sí que hay un aumento de estas necesidades. Bueno, no lo he dicho, al final del webinar, si hay tiempo, resolvemos todas las dudas, ¿vale? Como decía, en el segundo y en el tercer trimestre sí que aumentan las necesidades energéticas entre 300 y 400 calorías, 300 en el segundo y 450 más o menos en el tercer trimestre. Eso va a depender mucho del peso inicial de la madre, es decir, si hay un estado de sobrepeso, seguramente se necesiten menos calorías, ¿vale? Pero bueno, al final lo que nos tenemos que quedar es que en el segundo y en el tercer trimestre la demanda de energía es mayor. A priori podrían parecer muchas calorías, pero lo cierto es que no lo es, ¿vale? Es bastante fácil llegar a ellas. 2 tostadas con humos y pipas de calabaza ya nos valdrían, 2 puñados grandes de nueces, también se aproximarían bastante a estas necesidades energéticas, un yogur vegetal con 25 gramos de nueces y una fruta, ¿vale? O sea, al final, si conseguimos incorporar medias mañanas, meriendas, snacks, que sean nutritivos y que sean densos, no nos va a suponer un problema. Sí que es cierto que en algunas madres que a lo mejor tienen náuseas,
o no tienen demasiado apetito, podría ser interesante hacerlo mediante batidos, cremas en las que vamos a incorporar yogur vegetal, vamos a incorporar tofu, vamos a incorporar crema de cacahuete que van a aumentar el valor energético de ese batido de frutas. Es importante que sea casero, ¿vale? No me refiero a batidos comprados, sino pues un batido de frutas, de yogur vegetal, de bebida de soja, ¿vale? Este tipo de cosas con crema de lino, la taína o crema de cacahuete, lo podremos añadir, ¿vale? Otro de los aspectos importantes sería el ácido fólico. Si algunas de las que estáis aquí sois madres, sabréis que se recomienda la planificación del embarazo. Esto en parte viene porque el objetivo es empezar a suplementar el ácido fólico antes de quedarnos embarazadas, es decir, 3 meses antes al menos y durante la gestación, ¿vale? ¿Para qué nos va a venir bien este ácido fólico? Va a prevenir la espina bífida y los posibles defectos en el tubo neural del niño, ¿vale? Entonces, al final es un suplemento que va a estar pautado por el médico y que va a estar bajo prescripción médica, pero que actualmente se manda por sistema a las madres embarazadas. También está presente en algunos alimentos, ¿vale? Los folatos están presentes en algunos alimentos como las espinacas, las legumbres, los espárragos, los cacahuetes, el brócoli, que casualmente son alimentos de origen vegetal, la mayoría de ellos, ¿vale? O sea que en una alimentación vegetariana bien planificada, en principio, no habría que tener mayor problema, ¿vale? La vitamina B12. Estemos embarazadas o no, población vegetariana y vegana tiene que suplementarse, incluidos los ovolactovegetarianos, ¿vale? Y digo incluidos los ovolactovegetarianos porque antiguamente se pensaba que con huevo y leche llegábamos a los requerimientos y no, ¿vale? Que necesitaríamos tomar 7 huevos al día para llegar a esos requerimientos, es inviable, ¿vale? O sea que suplemento de vitamina B12 en forma de cianocobalamina, ¿vale? Sí o sí en población vegetariana y vegana, ¿vale? Aún más si estás embarazada, pero es que esto ya lo tendríamos que tener antes de quedarnos embarazadas si seguimos una alimentación vegetariana, ¿vale? En embarazo, para aumentar un poquito los requerimientos, estamos en 4,5 microgramos diarios, ¿vale? Por eso se recomienda un suplemento de 2.000 microgramos. Importante, es que este suplemento no tiene toxicidad, y me explico. La vitamina B12, el exceso que podamos consumir, lo vamos a eliminar. Entonces, no merece la pena jugársela a no suplementarme, porque es verdad que ahí existen reservas de vitamina B12, pero no sabemos exactamente cuánto duran. Y el problema es que cuando se acaban, caen en picado. O sea, cuando empiezan a caer, va hacia abajo. Produce daños, puede producir daños irreversibles en la salud, porque al final está implicada en la síntesis de ADN, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es un nutriente imprescindible que hay que suplementarse. No hay más, lo voy a repetir otra vez más, hay que suplementarse sí o sí, ¿vale? Ojo también a algunas fuentes de vitamina B12 de origen vegetal, como la espirulina, algas, levadura de cerveza, porque no tienen formas de vitamina B12 activa. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a contribuir a que la vitamina B12 activa no se absorba bien y además va a contribuir a que en nuestras analíticas salgan niveles de vitamina B12 adecuados cuando realmente no es así, ¿vale? Entonces, siempre suplemento y evitar conseguir las fuentes y pensar que podemos conseguir la vitamina B12 en una alimentación vegetariana por otra fuente que no sea el suplemento, ¿vale? Algo importante también es que tengamos analíticas de control previas al embarazo y durante el embarazo, ¿vale? También después, pero sobre todo previo y durante el embarazo, de los niveles de vitamina B12 en sangre, sí, pero también de la homocisteína y el ácido metilmalónico. Si los niveles de vitamina B12 en sangre están bien, pero la homocisteína está alta, podemos sospechar que algo está pasando, ¿vale? Es verdad que el ácido metilmalónico es algo más complicado de que nos lo pauten en analítica, nunca está de más y sería lo ideal, pero bueno, si no con la homocisteína, la B12, podríamos tener algo un poquito más completo que los niveles únicamente de B12, ¿de acuerdo? En cuanto a la proteína, bueno, todos los que seáis vegetarianos y llevéis una alimentación basada en plantas, seguro que os han hecho alguna vez la pregunta de, bueno, no comes carne, ¿cómo coges las proteínas, no?
Esto seguro que os ha pasado más de una vez. Bien, las proteínas de origen vegetal pueden aportarnos la proteína suficiente, ¿vale? El aporte en el primer trimestre es de 1,1 gramo por kilogramo de peso y día. Evidentemente va a depender del peso de la madre, ¿vale? Porque depende del peso. Es decir, si yo peso más, mis requerimientos de proteína serán mayores, ¿vale? En el primer trimestre se mantienen más o menos como en el resto, como antes de quedarse embarazada, pues eso, 1,1 gramo, pero en el segundo trimestre aumentan 9 gramos al día, perdona, y en el tercer trimestre 28 gramos al día, más que respecto al primer trimestre, ¿vale? Fuentes de proteína vegetales de calidad, y remarco de calidad, legumbres, tofu, soja texturizada, otros derivados de la soja, frutos secos, semillas, huevos y lácteos si se consumen, pues también. Remarco de calidad porque a veces lo que podemos pensar es, bueno, dejo de comer carne, pescado, huevos y lácteos y como más de otras cosas. No funciona así. Es decir, yo tengo que sustituir una fuente de proteína animal, que es la que voy a dejar de consumir, por una fuente de proteína vegetal. ¿De acuerdo? Que sean de calidad implica que sean alimentos naturales, ¿vale? O mínimamente procesados. Ahora hay mucho producto pues, ultraprocesado, tipo hamburguesas vegetales. Mejor evitarlas y que sean cosas de consumo puntual, ¿vale? Para que veáis, esta tabla está extraída del libro Vegetarianos con Ciencia de Lucía Martínez, que os recomiendo porque es una guía básica de la alimentación vegetariana, pero esta tabla lo que nos indica es la cantidad de proteína en gramos que tiene 100 gramos de cada uno de estos alimentos de origen vegetal, ¿vale? Pues os pongo ejemplos concretos. Soja texturizada tiene 50 gramos de proteína por 100 gramos de alimento, o sea, bastante. Copos de avena también tienen proteína. Cacahuete, 23,7 gramos. Soja, 16,6. Garbanzo cocido, 8,9. Al final son fuentes que vamos a meter diariamente en una alimentación vegetariana, o sea que no vamos a tener mayor problema. Pero para que lo veamos un poquito más claro, vamos a poner dos ejemplos concretos de cómo sería un día en una mujer embarazada en el segundo trimestre, ¿vale? Y otro día durante el tercer trimestre, ¿vale? En el segundo trimestre, vamos a poner que desayuna un porridge de avena, ¿vale? Con bebida vegetal, unos 200 mililitros, y con semillas de lino y una fruta. Todo esto ya tendría 14,4 gramos de proteína, ¿vale? He puesto el supuesto de que la mujer pesa 60 kilos de peso, ¿vale? Para media mañana, una rebanada de pan integral de 60 gramos, es decir, una rebanada normal, con crema de cacahuete, unos 15 gramos, y un plátano. Ya tendríamos 9,5 gramos de proteína, ¿de acuerdo? En el caso de la comida, 130 gramos de pasta cocida, ¿vale? Con boloñesa de lentejas, también cocidas, levadura de cerveza y pisto de verduras, 20,4 gramos de proteínas, ¿vale? En la merienda un yogur de soja con 30 gramos de nueces, 10,5 gramos de proteína, y en la cena huevos de tofu con quinoa cocida, verduras y almendras, 21,7 gramos de proteína. Esto sería un día normal, ¿vale? No hemos hecho nada excelente y tenemos 76,5 gramos de proteína. Para que os hagáis una idea, a una mujer de 60 kilos en el segundo trimestre le correspondería unos 75 gramos de proteína, más o menos. O sea que llegaríamos bien a las necesidades de proteína, ¿vale? En el tercer trimestre, con aumentar un poquito la cantidad de algunos alimentos, ya llegaríamos también a ese extra de proteína que necesitamos, ¿vale? Pues en el desayuno hemos aumentado un poquito la cantidad de bebida vegetal, un vaso un poco más grande, y hemos aumentado las semillas de lino, ¿vale? A 20 gramos, 16,7 gramos de proteína. Si os dais cuenta, en el otro había 14,4, ¿vale? Un poquito más de 2 gramos. La media mañana está igual, la merienda está exactamente igual, ¿vale? Por ahí no hemos aumentado más cantidad. La comida, hemos aumentado la cantidad de levadura, ¿vale? Y también la de pasta, pero se podría aumentar, por ejemplo, la de lentejas, ¿vale? Y aumentaríamos todavía más el contenido en proteínas. Y en la cena hemos aumentado 40 gramos el contenido de tofu, ¿vale? Un poquito más de almendras y ya está, ¿vale? No hemos aumentado nada más, pero por ejemplo podríamos aumentar el contenido en quinoa o añadir un yogur de soja de postre.
Si os fijáis, el menú es vegano, es decir, no incluye ni lácteos ni huevos, pero en el caso de una mujer vegetariana, si los consumiera todavía, podría incluirlos también. O sea que no es difícil llegar a las raciones de proteínas, ¿vale? Y otros ejemplos que os pongo para incluir algo más de proteína, pues por ejemplo, berenjenas rellenas con soja texturizada y de postre un yogur de soja, tendríamos 25,5 gramos de proteína. La crema de verduras con levadura de cerveza y tofu, con pisto de verduras y arroz cocido, pues 21,5 gramos de proteína. Al final, la historia esta de con las proteínas vegetales se absorben peor, no llegamos, realmente no es cierto. Veis que se llega, ¿vale? Y que es totalmente viable, que no son comidas muy, muy complicadas. Antiguamente, además, se recomendaba combinar fuentes de proteína vegetal con cereales para completar esa proteína que se supone incompleta. Se ha visto que no es necesario incluirlas ni en la misma comida ni en el mismo plato, que basta con llevar una alimentación saludable vegetariana durante todo el día, alternando distintos alimentos. Pongo ejemplo, normalmente se recomendaba comer legumbres con cereal, ¿vale? Lentejas con arroz, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es, pues se ha visto que también es útil, yo consumo, en este caso, una rebanada de pan integral a media mañana y en la comida estoy metiendo unas lentejas, ¿vale? Ya estoy completando, entre comillas, esa proteína, no es necesario que sea en la misma comida. También se recomendaban cereales con frutos secos o legumbre con frutos secos, igual. Lo podemos combinar si nos apetece, pero que sepamos que no es imprescindible, ¿vale? Y ojo, porque esto de que la proteína vegetal no es completa no es del todo cierto. Es decir, sí que son limitantes en algunos aminoácidos, pero soja y derivados, por ejemplo, son proteínas completas, ¿vale? En cuanto al hierro, importante remarcar que no hay una mayor incidencia de anemia ferropénica en vegetarianos, ¿vale? Sobre todo porque pensamos que la única fuente de hierro viene de alimentos de origen animal, no es cierto, ¿vale? No hay, insisto, no hay una mayor incidencia de anemia y además es bastante común que se suplemente a las mujeres embarazadas en hierro. En el caso de que sea así, por favor, bajo prescripción médica, no nos autosuplementamos, ¿vale? Siempre será bajo prescripción médica, pero que se viene suplementando a las mujeres en hierro, sean o no vegetarianas, ¿vale? ¿Qué hacemos en la alimentación vegetariana para llegar a ese hierro y consumir el suficiente hierro? Vamos a incluir fuentes de hierro vegetal diariamente. Seguro que lo habéis escuchado, el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro no hemo es verdad que tiene una menor digestibilidad y que para aumentar su absorción hay que ayudarle un poco, ¿vale? Combinándolo con alimentos ricos en vitamina C, pimiento, naranjas, cítricos, kiwi, frutos rojos, ¿vale? O sea, que son alimentos que podemos consumir diariamente. Fuentes de hierro vegetal, espinacas, lentejas, soja, legumbres en general, ¿vale? O sea que no va a haber problema con el consumo de hierro. Para aumentar la absorción también podemos aplicar técnicas de remojo como algunas técnicas culinarias como el remojo, el germinado, el fermentado, ¿vale? O el tostado en el caso de los frutos secos. Aumentará la absorción de hierro porque disminuirá la presencia de algunos antinutrientes que impiden o que dificultan un poco su absorción, ¿vale? Pero al final remojar las lentejas antes de cocerlas y de cocinarlas nos valdría, ¿vale? O sea que tampoco hay que buscarse, o sea, no hay que complicarse mucho la vida, ¿vale? Y lo que sí que es importante es no incluir alimentos como el té, el café o suplementos de calcio cerca de las comidas principales, ¿vale? Porque sí que dificultan la absorción del hierro. Entonces, separar té, café y suplementos de calcio, alimentos muy ricos en calcio, de fuentes de hierro, ¿de acuerdo? Vitamina D. Lo ideal es que iniciemos el embarazo ya con niveles adecuados. La mayor parte de la síntesis de vitamina D viene a través de la exposición al sol, ¿vale?
Se recomienda entre 15 y 20 minutos al día. Es verdad que en verano, bueno, pues nuestras reservas de vitamina D están mucho mejor. En invierno es verdad que no sintetizamos tanta vitamina D. Aún así, es un suplemento que también se suele pautar a las embarazadas, pero siempre bajo prescripción médica, ¿vale? Y que en cualquier caso, con una alimentación adecuada y una exposición adecuada al sol, sobre todo durante los meses de verano, llegaríamos bastante bien. Importante también en el caso de que os suplementen, ¿vale? Ojo porque que el suplemento de vitamina D sea de origen vegetal, no de origen animal, ¿vale? Comentárselo al médico y que os intente buscar uno que sea de origen vegetal, que existen, ¿vale? O sea, están, ¿vale? En cuanto al calcio, es verdad que aumentan los requerimientos no aumentan los requerimientos durante el embarazo porque al final hay un aumento de la absorción de calcio y una disminución de su eliminación, ¿vale? Lo que se recomienda es incluir entre 6 y 8 raciones al día de alimentos ricos en calcio en una alimentación vegetariana. Aquí no se han incluido los lácteos, ¿vale? Porque al final vamos a intentar priorizar las opciones veganas que pueden ser como las más complicadas, ¿vale? Una ración de calcio sería medio vaso de bebida vegetal enriquecida en calcio, ¿vale? Con eso ya tendríamos una ración, es decir, que si me tomo un vaso como el que poníamos de ejemplo en el segundo trimestre, que es en el tercer trimestre, que es de 250 mililitros, ya tendría 2 raciones de calcio, ¿vale? De estos alimentos, perdona. Un yogur vegetal enriquecido en calcio también sería una ración, 60 gramos de tofu cuajado con sales de calcio, esto lo vamos a mirar siempre en los ingredientes, que esté cuajado con sales de calcio, ¿vale? Y 60 gramos de tofu no es nada, ¿vale? O sea que realmente vamos a comer más. Probablemente consumamos ya con una comida que hagamos a base de tofu 2 raciones. 55 gramos de almendras, son 2 puñados generosos, tampoco es demasiada cantidad. 3 cucharadas de tahini, ¿vale? Que es la cremita que se hace a base de las semillas de lino. Un plato de brócoli, col rizada, berza, ¿vale? Un plato ya cocido, nos referimos, ¿vale? Un plato de soja, judía blanca o judía negra, ¿vale? 5 higos o 80 gramos de pan integral. Si lo planteamos a nivel diario, vamos a poner el ejemplo que teníamos antes del menú que le hemos hecho a la embarazada, ¿vale? En el segundo o en el tercer trimestre. En el desayuno ya tendría 2 raciones porque me tomo se tomaría un vaso de bebida vegetal. En la merienda se tomaba un yogur vegetal, o sea que tendría otra ración, ¿vale? Tomaba tofu en la cena y además en el tercer trimestre me parece que tomaba como unos 160, ¿vale? O sea que tendría más de dos raciones, ¿vale? Ya tendría 5 y al final también consumía legumbre, podríamos cambiar esa lenteja por judía blanca si queremos, pero aún así llegaríamos a las necesidades de calcio, ¿vale? ¿Que vemos que no llegamos? También teníamos el pan integral y podemos incorporar yogur de soja de postre, ¿vale? Incluimos proteína, incluimos calcio, ¿vale? Es importante tener en cuenta que la absorción de calcio sí que se va a ver afectada por diversos factores. El primero, la actividad física. Importante esto. Una mujer embarazada está embarazada, no está enferma, excepto que el médico le haya recomendado reposo, puede moverse, puede caminar, puede hacer deporte, ¿vale? Bajo una supervisión y un poco adaptado a su situación actual, pero puede hacerlo, ¿vale? El consumo de sal sí que se recomienda que sea un consumo de sal moderado, porque un consumo excesivo de sal sí que aumenta la eliminación del calcio por orina, ¿vale? Vitamina D, es decir, unos buenos niveles de vitamina D me van a ayudar a absorber mucho mejor el calcio, ¿vale? La vitamina K, que también tiene mucho que ver en el metabolismo del hueso, y los fitatos y oxalatos, que son unos compuestos que podemos encontrar en algunos alimentos de origen vegetal, que impiden la absorción de este calcio, pero que con técnicas como remojado, germinado, cocción, tostado, se reducen muchísimo. Entonces, no tendríamos mayor problema, ¿vale?
En cuanto al yodo, importante acudir a las revisiones de la glándula tiroidea antes, durante y después de la gestación. Es muy común que haya alteraciones de las hormonas tiroideas, de los niveles de hormonas tiroideas en embarazo. Si hay suplementación o si hay medicación, siempre bajo supervisión médica, siempre, ¿vale? Y sí que se recomienda el consumo diario y moderado de sal yodada. Y fijaros que compráis sal yodada, ¿vale? Si ponéis sal marina y no especifica que es yodada, no lo es, ¿vale? ¿Qué pasa con las algas? Que, bueno, son fuente de yodo, demasiada fuente de yodo, ¿vale? Traen cantidades muy, muy, muy grandes de yodo. Entonces, no estamos acostumbrados a cantidades tan grandes de yodo, su consumo habitual no se recomienda, entonces mejor evitarlas, ¿vale? Y además durante el embarazo con mayor razón, porque tienen alto contenido en arsénico, ¿vale? O sea que las evitamos mucho mejor. Ácidos grasos esenciales, es bastante común que a las embarazadas les suplemente en DHA. En el caso de que se os suplemente en DHA y seáis vegetarianas, que ese suplemento sea de origen vegetal y siempre bajo supervisión médica, ¿vale? Siempre, siempre. Las recomendaciones van enfocadas a reducir el consumo de omega 3 y asegurar el consumo suficiente de reducir el consumo de omega 6 y asegurar el consumo de omega 3, ¿vale? ¿Cómo reducimos este consumo de omega 6? Reduciendo el consumo de ultraprocesados o de alimentos insanos que contienen aceites vegetales tipo de girasol, de colza, ¿vale? Esos aumentarían la proporción de omega 6 y aumentar el consumo de omega 3. Omega 3, nueces, semillas de lino, chía, todo lo que sean frutos secos nos van a ayudar bastante, ¿vale? Ojo porque normalmente se asociaba o se pensaba que la población vegetariana tenía un mayor riesgo cardiovascular por un consumo mucho menor de DHA. ¿Vale? El DHA es un ácido graso que se encuentra principalmente en el pescado. Evidentemente, la gente que sigue una alimentación vegetariana no consume DHA, pero sí consume ácido alfa-linolénico, que es el ALA que aparece ahí, ¿vale? Este ácido alfa-linolénico lo que hace es transformarse, ¿vale? en DHA, tiene una tasa de transformación en DHA en el cuerpo que asegura el suficiente DHA que necesitamos y aparte no se asocia con un mayor riesgo cardiovascular en vegetarianos. De hecho, al revés, la pauta alimentaria que llevan, el tipo de dieta que llevan, se asocia con un menor riesgo cardiovascular. Lo que sí que es importante es que aseguremos diariamente fuentes de ácido alfa-linolénico, ¿vale? 20-30 gramos de nueces diarios, o 10 gramos de semillas de lino, o 15 gramos de semillas de chía, ya lo aseguraría, ¿vale? Que en una alimentación vegetariana es algo que vamos a incluir diariamente. Por lo que hemos dicho, ¿vale? Por los ácidos grasos esenciales, por un mayor aporte de proteínas, por un mayor aporte de energía, ¿vale? O sea que al final son muchos los beneficios de incluir este tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Otros nutrientes que también son importantes, el zinc, ¿vale? Se encuentra principalmente en tofu, legumbres, lácteos, frutos secos, semillas. Son alimentos típicamente consumidos en una alimentación vegetariana, o sea que no vamos a tener mayor problema. Para aumentar su biodisponibilidad vamos a intentar pues, el remojado, la cocción, que aumenten para aumentar su absorción, ¿vale? En el caso de la colina, alubias, espinacas, tofu, cereales integrales, insisto, también son fuentes vegetales, o sea que no va a haber mayor problema en alimentación vegetariana. De hecho, no se ha encontrado déficit de colina en alimentación vegetariana en los últimos estudios, ¿vale? Y luego la metionina. Se encuentra en soja, queso, alubias, lentejas, garbanzos o nueces. Insisto, también fuentes vegetales, excepto los quesos, que serían fuentes animales, pero el resto son fuentes vegetales que se consumen además con bastante frecuencia en alimentación vegetariana, o sea que no va a haber mayor problema, ¿vale? Vamos a empezar por la parte de alimentación saludable vegetariana, ¿vale?
os remarco otra vez el tema del suplemento. Hay que suplementarse, ¿vale? Estemos embarazadas o no. Importante, es verdad que a las embarazadas se les suelen mandar varios suplementos, ácido fólico, el yodo C-foli en el caso del déficit de yodo, que suelen tener algunas pequeñas cantidades de vitamina B12, pero ojo, siguen sin ser suficientes. O sea que os vuelvo a insistir, suplemento de B12 siempre en forma de cianocobalamina, ¿vale? Y en forma de 2.000 microgramos semanales, ¿vale? Insisto otra vez, es que no tiene riesgo, así que hay que tomarlo, ¿de acuerdo? Ojo, porque una alimentación vegetariana no es saludable per se, ¿vale? Es decir, igual que una alimentación omnívora, si no está bien planificada puede traer problemas, una alimentación vegetariana le pasa un poco igual, ¿de acuerdo? Importante que la base de nuestra alimentación sean frutas y verduras. Mitad del plato, ¿vale? Por eso están representadas ahí en su mayoría. Al menos tienen que representar la mitad del plato en comida y cena, ¿vale? Podríamos incluirlas también en las entrehoras, ¿vale? Pero sobre todo que representen la mitad del plato en comida y cena. Cuanto más variemos en verduras, mejor, más nutrientes. Cuanto más colores, mejor, ¿vale? Intentamos variar. Normalmente nosotros la fruta la tomamos de postre, pero la podemos incluir en una ensalada. En cuanto a si las frutas engordan, suben el azúcar, este tipo de cosas, espero que ese debate ya esté superado, pero en cualquier caso, dejar claro que son perfectamente saludables y que tienen que estar presentes en una alimentación saludable, ¿de acuerdo? Sí que las verduras y las frutas nos van a aportar fibra, ¿vale? Es muy común durante el embarazo que aparezcan episodios de estreñimiento, entonces con mayor razón hay que consumir este tipo de alimentos diariamente, ¿vale? En comida y cena. Vamos a incluir también una proteína vegetal de calidad, legumbres, soja texturizada, tofu, semillas, frutos secos, huevos y lácteos en el caso de que se consuman, ¿de acuerdo? Que representen al menos un cuarto del plato. Importante porque nos van a saciar, ¿vale? Y sobre todo porque van a completar también nuestra alimentación, ¿de acuerdo? O sea que imprescindible, proteína vegetal más la mitad del plato de verdura y fruta, en el caso de que la saquemos fuera porque la tomamos de postre, igualmente la verdura tiene que suponer la mitad del plato, ¿de acuerdo? Y un cuarto del plato van a ser los hidratos de carbono. Es cierto que son opcionales y van a depender del grado de actividad física que tengamos, pero en el caso de los vegetarianos, o sea, de las mujeres embarazadas, perdón, yo sí los incluiría al menos en una comida diaria, si no en dos. Y me explico. Los requerimientos de las necesidades energéticas son mayores, ¿vale? Y al final muchas veces el apetito también es mayor. Aparecen esos antojos, entre comillas, o esas ganas de comer más. Nos van a ayudar a saciarnos, nos van a ayudar a que la comida sea muchísimo más agradable y nos van a aportar también fibra, porque tienen que ser integrales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta. Perdón. No importa si no los incluimos, insisto, en todas las comidas, pero al menos en una o dos comidas sí que lo incluiría. En una comida principal, seguro, ¿de acuerdo? Y de beber agua, siempre agua, ¿vale? Evitemos refrescos, evitemos infusiones, también porque pueden interferir en la absorción de algunos nutrientes. Evitemos zumos, ¿vale? Mucho mejor si no tenemos o si recurrimos a batidos que sean naturales, pero batidos con la fruta entera, no exprimidos, ¿vale? En el caso de la proteína vegetal, evitar ultraprocesados tipo hamburguesas o salchichas vegetales, ¿vale? No nos cuesta nada hacer una hamburguesa vegetal y hacer varias y congelarlas, ¿vale? Importante también que nos planifiquemos de cara a que todo sea mucho más sencillo. Y en cuanto a las grasas, incluir aceite de oliva virgen extra en nuestra alimentación diaria, en todas las comidas, cocinar con aceite de oliva virgen extra, evitar pues, cocciones como la fritura, quemar demasiado los alimentos, pasar demasiado los alimentos, ¿de acuerdo? Y grasas saludables, como también nos van a aportar proteínas, nueces, semillas y demás, también van a estar incluidas diariamente en nuestra alimentación, ¿vale?
En cuanto a los snacks, que serían los entrehoras, es importante que sean saludables, que sean saciantes y que además nos ayuden a completar otras ingestas. Es decir, si yo no he incluido un alimento rico en calcio en la comida, puede ser una oportunidad la media mañana o la merienda para incluir pues un yogur de soja o un porridge con bebida de soja. Os pongo algunos ejemplos de snack, pues por ejemplo el batido de fruta entera, yogur vegetal, nueces y pasas, ¿vale? Al final vas a comer mucha cantidad en poquita, de manera mucho más sencilla, entonces sobre todo para las mujeres que a lo mejor no les apetece mucho, tienen náuseas y demás, puede venirnos bastante bien, ¿vale? Para enriquecer un poquito pues esa fruta a lo mejor que se podrían tomar a media mañana, tomarla de manera más sencilla y más completa, ¿vale? Tostada con hummus y pipas de calabaza, plátano con crema de cacahuete y canela, fruta de temporada con frutos secos, porridge de avena con fruta y semillas, ¿vale? O sea que al final hay un montón de opciones, ¿de acuerdo? Importante que también sean saciantes, es decir, en el caso de... realmente no lo suelo recomendar, pero bueno, en el caso de una alimentación en embarazo todavía menos. Evitar alimentos light, cero, este tipo de alimentos. Es verdad que aportan pocas calorías, pero también es verdad que nutricionalmente son cero interesantes y no son saludables, ojo. Muchos tienen un exceso de azúcar, ¿vale? O grasas de baja calidad. Entonces tampoco nos interesa. Yo tiraría de, si consumimos lácteos enteros, naturales y sin azúcar añadidos, que endulcemos nosotros con fruta picada, ¿vale? Y si escogemos los yogures vegetales, que sean sin azúcares añadidos. Igual, vamos a endulzarlos nosotros con fruta. En el caso de la bebida vegetal que no tenga azúcares añadidos, personalmente prefiero la de soja porque tiene un mayor contenido en proteínas, pero bueno, nos valdría también la de almendra o la de avena, pero insisto, tiene menor contenido en proteína y ya en este caso sí que nos interesa que llegara a esas necesidades, entonces con una bebida de soja puede ser mucho más sencillo, ¿de acuerdo? También podemos utilizar la bebida de soja para hacer bechamel, para hacer ciertas salsas, algún yogur vegetal, o sea que no solo es para beber, que se puede introducir de distintas maneras, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por una organización semanal, ¿sí? La vamos a empezar a hacer como por varios pasos, pero bueno, sí que os recomiendo que os intentéis planificar semanalmente, es decir, diseñar un menú semanal que os ayude a tenerlo todo organizado y no tener que depender de no tengo nada, que como lo primero que pillo, me cuesta. Al final, todo lo que podamos tener preparado, lo que podamos tener ya hecho, nos va a solucionar un montón, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por incluir la proteína. Cada día en las comidas principales incluimos un alimento proteico de fuente vegetal de proteínas, ¿de acuerdo? Judías blancas, tofu, garbanzos, tempeh, seitán, soja texturizada, frijoles, guisantes, ¿vale? Una vez que hemos incluido la proteína, intentad que sea variada, ¿vale? Como veis, a veces se repite, pero puede haber muchísimas elaboraciones. Es decir, los garbanzos los puedes tomar en forma de hummus, en forma de ensalada, en forma de potaje, en forma de falafel, en forma de garbanzos. Hay muchísimas maneras, ¿vale? La soja texturizada podemos hacer albóndigas, podemos hacer boloñesas, podemos utilizarla para rellenar una berenjena, ¿vale? O sea que al final hay muchísimas opciones, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la proteína colocada, incluimos la verdura, ¿vale? Pensad en cosas sencillas, es decir, no penséis en un plato completo. Yo tengo las lentejas, ¿qué me pega con lentejas? Pues pimiento, cebolla y calabaza, pues ya está, ¿vale? Esa sería la verdura. Intentad variar entre verdura cruda, es decir, en forma de ensalada, que ahora hablaremos también cómo tratarla durante el embarazo, y verdura cocinada, ¿vale? Una vez que tenemos las verduras, vamos a incorporar el hidrato de carbono, ¿de acuerdo? Como os he dicho, no es imprescindible, en este caso yo lo he incluido en comida y cena, para que veáis que se puede hacer perfectamente, y sin miedo, es decir, esto de que el hidrato por la noche engorda y demás, espero que también esté superado como el debate de la fruta, pero bueno, por si acaso, al final no es así, ¿vale?
Importante también durante el embarazo, esto no lo he dicho durante el aumento de las necesidades energéticas en la primera parte, pero bueno, os lo remarco ahora. Durante el embarazo no se recomienda hacer una dieta hipocalórica ni una dieta para perder peso, no es el momento, ¿vale? Si yo empiezo el embarazo con una posición de sobrepeso, no pasa nada. Tendré que gestionar un poquito mejor la alimentación durante ese periodo de gestación, pero no es el momento para hacer dieta porque además puede traernos algunos problemillas, ¿vale? O sea que sí para cuidar nuestra alimentación, no para ponernos a dieta estricta. Tampoco para comer por dos, ¿vale? Este mito de que tengo que comer por dos no es cierto. Los requerimientos, o sea, las necesidades energéticas aumentan, ¿vale? Sí, pero tampoco aumentan tanto, ¿vale? O sea, ya os he dicho, con 2 puñados grandes de nueces nos valen, con unas tostadas con hummus también nos vale, ¿vale? O sea, que es fácil llegar, ¿de acuerdo? Volvemos a los hidratos de carbono, incorporamos, ¿vale? Quinoa, pasta, arroz integral, trigo sarraceno, noodles, que son a base de arroz, tortilla integral, de estas que son un poco para hacer fajitas, ¿vale? Que son 100% integral, pan 100% integral, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tenemos como los 3 elementos situados, lo que vamos a hacer es hacer un plato como tal, ¿de acuerdo? Ensalada de judías blancas con tomate, pimientos y cebolla con quinoa, ¿vale? Ensalada con canónigos, tomate, rúcula, pesto, tofu y macarrones integrales, ¿vale? Falafel con, por ejemplo, los garbanzos están en forma de falafel aquí, ¿vale? Con salteado de champiñones, espárragos y arroz integral. Igual que ahí ponemos los garbanzos en forma de falafel, podemos ponerlos en forma de hamburguesa el viernes por la noche, por ejemplo, ¿vale? Ensalada de patata con pimientos asados, cebolla y tempeh, ¿vale? Berenjena rellena de soja texturizada. En realidad el menú es muy variado, pero también puedo dejarme preparada cosas y que no sea tan variado, pero ir organizada. Es decir, berenjena rellena de soja texturizada, puedo hacer alguna berenjena más y dejármela para comer otro día si no me da tiempo, ¿vale? Tofu al curry lo podemos guardar un par de días y comerlo pues con quinoa y brócoli, por ejemplo, ¿vale? O sea que perfectamente nos podemos organizar. Muchas veces llegamos y decimos, no sé qué comer, ¿vale? Vamos a empezar a hacer los pasos porque es mucho más fácil cuando tú tienes todos los elementos elaborar un plato a empezar de cero a elaborar un plato, ¿vale? Intentamos pues siempre garantizar fuentes de hierro en las comidas, insisto, de calcio pues entre comidas, también en algunas comidas principales, ¿de acuerdo? Y el suplemento de vitamina D12, que no se nos olvide. Vamos a pasar ahora a la parte de seguridad alimentaria. Durante el embarazo se dan distintas recomendaciones, ¿de acuerdo? No me voy a meter en las recomendaciones que se dan a la población omnívora, porque aquí no corresponde, pero bueno, esto es común para todas las mujeres, ¿de acuerdo? Bueno, mujeres, en realidad es para todo el mundo, pero especialmente para mujeres que están embarazadas. Higiene de manos, ¿vale? Lavar 15 minutos, entre pues, unos 20 segundos las manos debajo del agua con agua y jabón, frotando bien entre los dedos, todavía con la situación que hay todavía más, pero esto hay que hacerlo cada vez que vayamos a manipular un alimento, ¿de acuerdo? Conservar los alimentos adecuadamente, ¿vale? En la nevera, que la nevera esté a la temperatura adecuada, que los alimentos no se pasen de fecha de caducidad, que no tengamos tuppers ahí elaborados días y días y días, que los alimentos estén bien envasados. En fin, es lo básico, pero bueno, estar todavía más pendientes durante esta etapa, ¿vale? Y higiene en la cocina, es decir, aparte de que la cocina esté limpia y las superficies donde vamos a cocinar estén limpias, lo que no puede ser es que yo corte verdura, no limpie la tabla y encima me ponga a cortar tofu, por ejemplo, o a hacer unas hamburguesas de garbanzos. No, porque si la verdura está contaminada y la corto sin lavar, por ejemplo, se lo voy a pasar a los garbanzos, ¿vale? Entonces, vamos a lavar bien, limpiar bien las superficies con las que vamos a trabajar, cambiar de cuchillo, en fin,
intentar dentro de lo posible ser muy pulcros en la cocina, ¿de acuerdo? Esto es como lo básico, insisto, ¿vale? Deberíamos de estar haciéndolo ya, pero bueno, todavía más en esta etapa. Respecto a la seguridad alimentaria como tal, frutas y verduras. Las recomendaciones es que se consuman frutas y verduras de manera frecuente, ¿vale? Como os he dicho, la mitad del plato en comida y cena, ¿sí? Lavar frutas y hortalizas, verduras y hortalizas que estén crudas, ¿vale? Es decir, no me vale que porque yo me vaya a comer la manzana sin piel y la vaya a pelar, no la lave, porque yo estoy empujando con el cuchillo y lo que está por fuera de la cáscara lo estoy empujando hacia adentro y estoy manchando el interior, ¿vale? Contaminando el interior. Entonces, frutas, verduras, hortalizas, las vamos a lavar muy bien. Podemos diluir una cucharadita de lejía que ponga apta para la desinfección del agua de agua de consumo. Importante que ponga esto, ¿vale? O sea, que sea lejía apta para ingerir, entre comillas, para desinfectar ciertos, pues el agua de consumo, ¿vale? O alimentos. Diluimos una cucharadita de café, como unos 2000 litros, en 1 litro de agua, ¿vale? Remojamos bien las verduras, sumergimos las verduras, la fruta y demás que vayamos a comer durante 10 minutos y luego las lavamos muy bien con agua potable, ¿vale? Las enjuagamos bien. Las podríamos comer ahí, ¿vale? En el caso de la verdura que voy a cocinar, también, ¿vale? Hay que lavarla igualmente, ¿vale? Cuanto más precavidos seamos, mucho mejor, ¿de acuerdo? También existe la muquina, que es bastante famosa, la podemos utilizar también, ¿vale? Pero importante que sea para uso alimentario, ¿vale? En el caso de que consumamos lácteos, siempre pasteurizados, siempre, ¿vale? Algunos quesos como el feta, el brie, se suelen elaborar con leche no pasteurizada. Comprobad en los ingredientes que efectivamente sea con leche pasteurizada. Y si hay duda, no se consume, ¿vale? En el caso del huevo, cocinar adecuadamente. En el huevo sí se consume, ¿de acuerdo? Cocinar adecuadamente, no consumir huevo crudo, es decir, elaboraciones como la mayonesa, no, ¿vale? Siempre cocinándolo bien. Todo esto sobre todo para evitar la presencia de listeria o de salmonela. Y ojo porque la listeria, aunque se congele, o sea, aunque yo congele el alimento, no se destruye, ¿vale? Resiste a congelación. Entonces, hay que pasteurizar sí o sí, ¿vale? Bueno, hay que comprarlo pasteurizado, ¿de acuerdo? En el caso del alcohol, importante que no hay dosis segura. Es decir, no a menos dosis o a muy poquita dosis no me va a pasar nada. No, ¿vale? Alcohol cero, nada, durante el embarazo, nada. ¿Vale? Y importante también, porque muchas veces vamos a algún sitio y pedimos una cerveza sin alcohol. Ojo, no es lo mismo cerveza sin alcohol que cerveza 0,0. ¿Vale? En cualquier caso, en todo caso sería la 0,0, ¿vale? Pero mejor no consumir, ¿de acuerdo? Porque tampoco es un alimento, una opción demasiado saludable, así que mejor no consumir. En el caso de los excitantes, café, té, ¿vale? Se recomienda una dosis máxima durante el embarazo de unos 300 miligramos de cafeína, ¿vale? Al día. Con un café, depende de la clase o del tipo de café, podemos llegar con un solo café podemos llegar a 200. Entonces, mi recomendación es que lo limitemos, es decir, uno al día me vale, no más, ¿vale? Y también tener en cuenta que alimentos como el té, el cacao y otro tipo de alimentos tienen también excitantes, ¿vale? Y también contribuyen. Entonces, todo lo que podamos evitar, muchísimo mejor, ¿vale? En el caso de las hierbas o las especias, de estos remedios de hierbas y demás, aquí os pido el principio de precaución, es decir, hay muy poquitos estudios sobre estos remedios en mujeres embarazadas, ¿vale? Entonces, de lo que no se sepa, no se consume, ¿vale? Ni para bien ni para mal. Sí que hay algunos, bueno, pues algunos remedios o hierbas que sí que se sabe que no son recomendables,
pues por ejemplo, la salvia, el aceite de ricino, el aloe, ¿vale? No son muy recomendables, sobre todo cuando se hacen en infusión, pero de los que haya dudas, no hay que consumir, o sea, ante la duda, mejor evitar, ¿vale? En cuanto a qué hago si voy a comer fuera y soy una mujer embarazada o vegetariana. Si no se sabe si el tipo de ensaladas y demás, si no se sabe si están bien lavadas o no, mejor evitarlo, ¿vale? Por ser un poco más precavidas. Escogería opciones con verdura cocinada, las legumbres suelen ser bastante seguras, o sea que todo lo que sea un plato de legumbres nos va a venir bastante bien, ¿vale? Y siempre que podáis elegir opciones saludables, ¿vale? Tema antojos y demás. Yo os diría que lo que no quisierais en el plato no lo tuvierais en casa, ¿vale? Es decir, si yo en casa tengo disponibilidad de alimentos saludables, es mucho más difícil que coma algo no saludable, ¿de acuerdo? Siguiendo una alimentación vegetariana, opciones rápidas que podemos tener en casa, pues hummus, palitos de zanahoria, crema de cacahuete, ¿vale? Todo lo que sea fruta, o sea, al final, por ejemplo, un plátano con un poquito de crema de cacahuete es una opción perfectamente saludable, que tiene un cierto regustillo dulce que puede calmar esa sensación, ¿vale? También otras opciones saludables, verduras congeladas, que solo sea cocer y listo, ¿vale? Si decido hacer hamburguesa de legumbres, por ejemplo, haced más cantidad y congelad y tirad de congelados, ¿vale? Al final es un poco organizarse, ¿sí? Creo que más o menos está todo. Voy a mirar un momentito el chat, a ver si me habéis comentado algo. Vale, a ver. Vale. A ver. Vale. Han preguntado un montón de cosas, Alejandra. Sí, Bueno, estoy viendo ni aquí te que ha un imaginas. montón. Sí, hemos Vale, estado ahí respondiendo para echarte un cable. Pero, por vale, ejemplo, sí. hay una duda que a lo mejor podrías aclarar, que creo Sí, que ha hecho debate en el chat, que preguntaban sobre si, eso hemos explicado un poco para que si lo quieres profundizar. Has explicado efectivamente que los aminoácidos no hace falta complementarlos en la misma comida, pero han preguntado sobre la vitamina C y el hierro, ¿no? Que por qué es tan importante que estén en la misma, a vale. diferencia de las proteínas. Vale, al final lo que intentamos es potenciar un poco la absorción del hierro, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, se me ocurren las lentejas, que son como el ejemplo más recurrente. Las lentejas son fuente de hierro, ¿vale? Pero a su vez tienen, algunos componentes que dificultan su absorción, por ejemplo, ¿vale? Entonces, juntándolo con vitamina C, ayudaremos a esa absorción. Pero además es que los alimentos de origen vegetal tienen lo que se llama el hierro no hemo, ¿vale? Ese hierro no hemo se absorbe peor, realmente se absorbe a demanda, ¿vale? El hierro hemo, que digamos que es el hierro animal, aunque bueno, esta afirmación no es del todo cierta porque es verdad que hierro no hemo también tienen los huevos y los lácteos, pero bueno, en el caso del hierro hemo se absorbe directamente, es decir, se absorbe en mucha mayor proporción. El hierro no hemo no tanto, ¿vale? No se absorbe tan bien. Entonces, con la vitamina C aumentamos esa absorción, que al final aseguramos que se absorba más cantidad de ese hierro, que en el caso de la población vegetariana solo consumen hierro no hemo, ¿vale? No sé si queda aclarado. Al final es como se absorbe un poquito peor, se absorbe a demanda, lo que hacemos con la vitamina C es potenciar esa absorción y mejorar esa absorción, ¿vale? A ver, en preguntas veo que aquí hay más. Vale. ¿Cuánto tiempo de separación sería el mínimo o el ideal? Y vale igual para el té negro que para el té verde. Yo dejaría 1 hora y media o incluso 2, ¿eh? O sea, cuanto más tiempo se deje, mejor, ¿vale? Sobre todo para asegurarnos precisamente de que, pues eso, calcio, hierro y demás nutrientes se absorben adecuadamente. En cuanto a la infusión de jengibre,
volvemos un poco a lo mismo, es que hay demasiadas evidencias. Entonces, mejor ante la no evidencia o que no haya demasiadas, mejor evitarlo, ¿vale? Vale, me han preguntado aquí también por la soja. Sobre la soja hay mucho mito al final, ¿vale? En el caso de que tengamos hipotiroidismo, pues separar un poco la toma de soja del medicamento, pero al final es un alimento saludable, ¿vale? O sea, que tampoco hay mayor problema. En todos los casos específicos los veríamos más específicamente, ¿vale? En consulta. Vale. Vale. Me preguntan aquí por la eura, no sé si lo conocéis. La eura es una fuente de proteína vegetal bastante interesante. Ha tenido un boom en el último tiempo. Perfectamente saludable, lo único que económicamente es un poquito más cara, pero perfectamente saludable. Además, es bastante versátil. Entonces, si la queréis incluir, es sin problema. A ver. Vale. A ver. No sé si hay alguna pregunta más. A ver. A ver, aquí. Vale. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. Cualquier cosa, pues nos podéis seguir a través de redes sociales en Centraleris y espero que nos veamos prontito, ¿vale? Hasta cuando nos veamos, ¿vale? Hasta luego, cuidaros.